Bienvenidos, hermanos. ¿Se me oye bien? Bienvenidos, hermanos. Que Dios os bendiga. Y estamos aquí congregados para honrar y dar gloria a nuestro Señor en este culto de oración y estudio bíblico. Quisiera, en primer lugar, que apagáramos nuestros móviles, como ya sabéis, tenerlos en silencio si es necesario para no interrumpir el culto. Y quería hoy que leamos juntos el lema de nuestra iglesia. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Nos ponemos de pie. Conscientes de nuestra imperfección, pero con el enfoque correcto, seguimos hacia la meta en este año, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Filipenses 3, 12, 14. Bien, pues quería poner en presencia del Señor con una oración en el culto de hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos has traído con bien a tu iglesia para poder honrarte, para glorificar tu nombre en este culto, donde queremos orar por nuestros hermanos, como a ti te agrada, congregándonos en tu iglesia, en tu casa, Señor. Somos conscientes de nuestra imperfección y te pedimos perdón, porque ya nos perdonaste en la cruz, sacrificándote por nosotros, pero te pedimos perdón porque todavía hace falta mucho que perdonar, hace falta mucho que limpiar, Señor. Somos conscientes de ello, pero gracias a tu guía, a tu Espíritu Santo, gracias a Él, a tu presencia también en el día de hoy, para guiarnos a través de nuestro esfuerzo, poniendo este esfuerzo que hacemos nosotros a tus pies, Señor, porque necesitamos de tu ayuda en todo, Señor, para que podamos avanzar y seguir firmes en la meta que eres tú, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Salmo 86, del 1 al 6. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios, mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y estate atento a la voz de mis ruegos. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué sedientos podemos ponernos y depende de qué sed nos haga padecer el estar sedientos, ¿no? Climatológicamente hablando, vivimos en una zona muy caliente y en el verano, pues, cuánto más complicado se torna el tema de beber y refrescarnos. Espiritualmente también, y este es el punto más importante. ¿Hasta qué punto estamos tan secos, espiritualmente hablando, o fatigados? En fin, venimos de predicar en Éxodo, capítulo 15, ya nos encontramos en ese capítulo en la predicación y en el estudio bíblico, en la serie La Liberación, ayer, hoy, siempre, basado en todo el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, en la revelación que Dios le dio a Moisés y lo inspiró con su Santo Espíritu. Y vimos allí el primer cántico de la Biblia. Y vimos allí como después de ese primer cántico el Señor ya les hace la primera prueba, por así decirlo, que es el pasaje que vamos a llevar hoy en meditación y en estudio bíblico,
en el culto de oración. Y tiene que ver mucho también con la oración en la medida en que nosotros nos dejemos enseñar por nuestro Señor, porque en los tiempos de la prueba nos quejaremos, murmuraremos, o por el contrario, iremos a Él clamando más por necesito más de ti, como en ese cántico que cantábamos, valga la redundancia. El pueblo cantó con júbilo. Moisés cantó, por eso se llama el cántico de Moisés y de Israel, porque él cantó, pero cantó todo el pueblo. No sé cuántos habrán cantado allí, no dice si los 2 millones que aproximadamente siempre nos enseñan los estudiosos de la palabra, que fueron el conteo que se hace, parece ser que sí, de acuerdo a los datos de números. No sabemos si los 2 millones cantaron el cántico de Moisés, pero lo que sí sabemos es que la palabra decía allí al inicio, en Éxodo capítulo 15, que entonces Moisés se levantó y todo Israel, dice así, cantó una alabanza en agradecimiento al Señor tras la liberación. Y eso que, como predicábamos el domingo, el pueblo no se queja aquí en la salida y en la pasada del Mar Rojo, sino que previamente ya se había quejado. Incluso le dijeron a Moisés antes, cuando ya ellos vieron que como que ya esto se acabó y hasta aquí pues, y él les enseña una gran lección nuestro Dios, a confiar. Y ellos cantan. Pero tan pronto, y eso que pasados 3 días, como dice allí el texto, tuvieron sed. Y ahí viene esta primera prueba tras el primer cántico. Vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27. Les he contado un poquito el antecedente, no les cuento mucho porque fue detalladamente, minuciosamente y con todo el tiempo que tal vez yo me suelo tomar. A veces creo que puedo ponerme un poco pesado por la cantidad de tiempo que se toma en la predicación. Y se contó de esto con ese minuciosamente y detalladamente en la predicación que se hizo el domingo pasado, en la enseñanza que el Señor también nos mostró allí, en ese cántico tras la liberación, sacando al pueblo de Israel de Egipto. Vamos a leer entonces el capítulo 15, pero ya desde los versículos del 22 al 27, que sería como la segunda parte de este capítulo, y dice así la palabra del Señor. Y retomo la promesa hecha el día domingo cuando dije, hermanos, queda por detallar y reflexionar sobre qué enseñanzas nos deja el episodio de Mara, por qué Mara y qué deberíamos de aprender. Y les dije, nos vemos el jueves, Dios mediante, y por la misericordia de Dios estamos aquí para eso, para seguir leyendo la Biblia, para seguir estudiándola y para mirar qué enseñanza nos da Dios acerca de esto que ocurre allí. Y lo he querido titular, la primera prueba tras el primer canto de alabanza a Dios en la Biblia. Fue un canto congregacional, ¿vale?, que incluso involucró a las mujeres porque el cántico termina, o sea, todo el pueblo alabando, con Miriam, la hermana de Moisés, y cogiendo los instrumentos, tocando el pandero, y con todas las mujeres hacia el final del pasaje, ¿recuerdan? Dicen entonces Miriam, tras que ya había cantado, entonces se sumó a lo que ya Israel y digámoslo así, los hombres da a entender esto, entonces ya se une todo el pueblo a cantarle a nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. La Reina Valera le da un título y subtítulo. Le da un título en el sentido de decirnos, vamos en esta parte a mirar esta sección que comprende desde este versículo 22 hasta el capítulo 18 y se llama Los israelitas entonces caminan hacia el monte Sinaí. Es decir, tras el episodio maravilloso de cruzando el Mar Rojo, y me gusta recordarlo así porque es bueno recordar el culto del día domingo.
cantamos con el grupo de alabanza que los jóvenes están tocando ahora los instrumentos y con los niños. El Mar Rojo lo cruzaron. Luego con la congregación cantamos el cántico de Moisés, porque estos cánticos están en los himnarios de nuestras iglesias, porque son bíblicos. Y la vida continúa. ¿Vale? Y eso es lo que nos dice ahí. O sea, había que seguir caminando. Empezamos a caminar. Es el proceso de la salvación, tanto ayer, tanto hoy como siempre. Entonces, esto a qué nos lleva en la primera reflexión, antes incluso de leerlo. O sea, tenemos que seguir caminando, ¿no? O sea, no nos demos porque, ay, qué desanimados que estamos. ¿Y qué más tenemos que hacer en la vida cristiana? O ya estoy aburrido de vivir la vida cristiana. Yo creo que no hemos vivido ni la milésima parte de la maravilla que significa caminar hacia Canaán. Y a veces, ¿qué pretendemos o qué queremos? Que el Señor nos lleve en volandas y no caminar. Y lo que está mostrando aquí la Biblia es que Moisés hizo partir a Israel, es decir, les dijo, vengan hermanos, así cuando hizo partir, ya cantamos y tal, pasaron y tal, vengan hermanos, no se queden ahí como aletargados, cantamos sí, pero hay que seguir caminando, ¿vale? Hay que seguir caminando, no hemos llegado, porque recuerden que el Señor se basa en estos hechos que desarrolla y que cumplen la promesa hecha a Abraham, una tierra, una nación, un pueblo, una familia, y que en Abraham serían benditas las familias de la tierra, es decir, israelitas, les decía Moisés, tenemos mucho por qué hacer también. Si no continuamos, entonces, ¿hasta dónde vamos a entregar el testigo y la promesa? Porque el Señor ha prometido esto, y aquí lo estoy un poco parafraseando y llevando hacia lo que se llama la liberación hoy y siempre, de la cual nosotros también recibimos esa bendición. E igualmente nosotros tenemos que seguir caminando hasta cuando el Señor vuelva. Pero nosotros no sabemos cuándo volverá, porque del día y la hora no lo sabe nadie. ¿Qué tal que lo supiéramos? Si aún sin saberlo nos dejamos aletargar por el enemigo, porque realmente es así. Entonces viene una prueba y esa prueba va amarga. Entonces los israelitas caminan hacia el monte Sinaí, lo titula la Reina Valera. Y el subtítulo que le pone la Reina Valera es, entonces ahora en este primer episodio que ocurre después del cántico, el agua amarga de Mara. Así viene el subtítulo. Vamos a leer entonces en la Biblia por qué ese título y por qué este subtítulo. Versículo 22 del capítulo 15 del libro de Éxodo. Recuerden que Éxodo significa salida, ¿vale? Salida. Y que este nombre se le dio fue no en los escritos originales, sino en la versión de la Septuaginta. ¿Vale? La versión de la Septuaginta fue una adecuación, ¿sí?, al idioma, ¿sí?, del tiempo, ¿vale?, para que aquellos hebreos ya en los tiempos de los griegos pudieran entender mejor, ¿vale?, la Biblia, porque ya había un hebreo muy antiguo. Esa es la Septuaginta. Todavía no está el Nuevo Testamento. Entonces, allí es donde en la Septuaginta se le pone el nombre al libro de Éxodo, ¿vale?, porque ese libro se llamaba Nombres, primariamente antes de la Septuaginta, ¿vale? Entonces de ahí viene el cambio, ¿vale? Y Éxodo significa salida. Evidentemente esa salida tiene nombres. Todos son nombres que el Señor revela ahí en ese libro. Moisés, los nombres del pueblo de Israel. Y el nombre revelado, ¿a quién es el que lo saca? Recuerden que Éxodo 3 lo dice. El nombre, las 4 letras, Jehová, que luego ya se le ponen vocales, etcétera, etcétera. Entonces, versículo 22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Retoma lo que ha ocurrido, recuerden, de dónde salen ahora en el ayer de allí. Han cruzado el Mar Rojo y lo cruzaron en seco, ¿vale? Y hubo una victoria tremenda allí, ¿vale? Esto que no se nos olvide nunca, ¿vale? Y por eso fue escrito. Salieron entonces al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Primera prueba, sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas.
Por eso le pusieron el nombre de Mara. La Biblia misma entonces explica por qué acerca de este nombre. Versículo 24. Y nos responde acerca de qué hizo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Pues el pueblo había cantado jubilosamente, pero ahora en esa primera prueba, ¿qué hizo el pueblo? Versículo 24. El pueblo se puso a murmurar y se puso a murmurar contra Moisés, diciendo, ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová. Yo quiero que nos detengamos un segundito, ¿vale? Porque es importante detenernos en el sentido de la enseñanza y en el sentido de qué hizo Moisés, qué podemos hacer nosotros ante una prueba. ¿Vale? El pueblo murmuró, pero Moisés no se dejó llevar por la murmuración del pueblo, ni se igualó con ellos a pelear con ellos, aun cuando Moisés para él era una prueba tremenda, tanto que cuando lo vemos en el transcurso y en el desarrollo del libro y en el desarrollo de esa llevada hasta la tierra prometida, él llega casi que allá a estar hasta aquí, hasta la coronilla, como se suele decir en un refrán, y llega a pecar, ¿vale? Pero pasó muchas pruebas humanamente. Esta era una de esas pruebas. Sin embargo, allí él clamó, enseñanza para nosotros, clamó a Jehová, como en el Salmo 86 que nuestro hermano Javier nos compartía. Y entonces Jehová le mostró un árbol. Entonces aquí reflexionemos. Misericordia, esperanza, respuesta. Y es una respuesta que no se obra en justicia, y no porque Dios no sea justo, porque si fuera justo yo creo que este pueblo no tendría oportunidad, ni nosotros. En misericordia y en gracia y en milagro. Porque vamos a ver, si lo vamos hasta allí uno diría, bueno, le mostró un árbol y ¿qué? Bueno, no me quiero detener mucho por el árbol, porque yo creo que con el árbol yo prediqué como 2 años. ¿Recuerdan? Pero aquí envuelve, la Biblia nos muestra un árbol. Entonces lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Milagro. Nosotros lo que pasa es que aquí, ante la alternativa que tenemos de lo que acaba de ocurrir, pareciera que esto no fuera nada a lo que acaba de ocurrir cuando abre el mar rojo, deja que la tierra esté seca y pase, y eso de echar un árbol allí y endulzarlo, pues esto es tan milagrosamente y tan poderosamente, tan grande, como lo que acababa de hacer el Señor abriéndoles el mar rojo. Porque si no lo hubiera hecho, se hubieran muerto también. Porque necesitaban beber. Endulzó las aguas amargas. Ahora bien, hasta aquí no forma parte del estudio que tengo allí preparado, pero sí de la reflexión. Nuestra vida es amarga por el pecado. Sin embargo, al pensar en la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué ha endulzado nuestras vidas? Jesús. Realmente lo que estábamos cantando ahí en el Dame de Beber tiene que ver también con la liberación ayer, pero también tiene que ver con la liberación hoy. Siempre hablo en ese sentido de que el Evangelio, y quien cuando lo estuviera cantándole al Señor, porque cantamos es al Señor, no se acordaba de la mujer samaritana y del encuentro que ella tuvo, y quién era el que estaba sediento allí. Era Jesús. Pero en ese pasaje, el Señor se revela como Él es el que va a endulzar nuestras vidas, porque Él es el Mesías. Es decir, en una sed y en un estar sedientos y en una necesidad de beber. Y también da una enseñanza sobre la adoración, porque de allí, de ese pasaje de la samaritana en Juan 4, viene cuando el Señor da una de las tantas lecciones que da allí, cuando dice, y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Allí entonces les dio estatutos y ordenanzas. Entonces mire y miremos dónde las da y cómo las da el Señor esos estatutos y esas ordenanzas. Una en una prueba.
Y dice, y allí los probó. De ahí es que viene el que se titule la primera prueba, porque la Biblia lo dice, y allí los probó. Entonces, podríamos dar respuesta de una manera directa. ¿Por qué Mara? Bueno, pues la Biblia lo dice, porque el Señor allí iba a probar a su pueblo. Vale. Pero lo vamos a desarrollar un poquito más. Les dijo, entonces mira qué dice Dios. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tiene que ver muchísimo también entonces con la reflexión y la meditación que el Señor también nos trae como palabra presente, viva, fresca y vital también para el contexto de la oración. Sanidad, y espiritual y física también. Así llegue la muerte para alguno de nosotros. Pero es distinto cuando morimos en Cristo, es distinto. Y el final es que es espectacular, hay que mirarlo, porque si nos quedamos con el, digamos, lo batacazo que da la situación, o sea, como un ¡pum!, pudiéramos quedar aturdidos. Pero nosotros tenemos que ver en la Biblia el porqué de las cosas, el propósito del Señor, e incluso siempre el final. La Biblia siempre tiene un final. O sea, Dios no tiene por qué decirnos a nosotros los finales, pero Él los dice para esperanzarnos. Y la Biblia, desde el principio hasta el fin, no deja nada inconcluso, nada. Y siempre da un final. Y ese final está en Cristo, está en el Señor, está en Dios, desde el principio hasta el fin. El alfa y la omega. Y la cuestión aquí es de fuentes, la cuestión aquí es de sed, de estar sedientos, de que incluso aun cuando había un manantial ahí, ese manantial era amargo, y el Señor entonces da una primera demostración y un primer milagro con la cuestión del árbol, pero después es que lo remata el Señor tan maravillosamente, y yo me río es porque caigo derretido ante los pies del Señor, que sin merecerlo nosotros, y nos vinculamos allí porque nosotros nos conectamos con ese pueblo de ayer y de hoy y de siempre, somos el pueblo del Señor, somos el pueblo actual del Señor. Llegaron a Elín, llegaremos. No habían llegado todavía a la tierra prometida, pero llegaron a Elín, un lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros también, y a lo mejor ya estaremos en ese Elín, y a lo mejor podremos estar desagradecidos estando en Elín, y estando amargándonos la vida por cuestiones que no valen la pena amargarnos. Y ahí nos estancamos, y ahí nos bloqueamos. Y cada amargura y cada bloqueo y cada estancamiento, pues hace detener el que nosotros lleguemos a Elín. Porque ahí estaba Elín. ¿Y qué significa Elín? Un lugar donde había 12 fuentes de aguas. 12 fuentes. Y ya no había un árbol, que con el árbol era suficiente, se habían endulzado las aguas. Dice que habían 70 palmeras. Porque no solamente era beber, sino que también era acampar. Entonces, ¿qué estamos bebiendo hoy en día nosotros? ¿Y dónde estamos acampando? La cuestión y la idea es que nosotros bebamos de Jesús. Bebamos de Jesús, bebamos del Señor, bebamos de sus fuentes. Y que acampemos con Él y en Él. Piensa en la iglesia como lugar de acampamiento. Y la cuestión es que como que no queremos acampar en Elín. La iglesia es Elín. No habían llegado todavía a Canaán terrenal.
pero estaban en un lugar seguro. La iglesia es Elim, la iglesia es un lugar seguro. ¿Por qué es un lugar seguro? Por nosotros no, por el Señor. Pero el Señor hace de nosotros que seamos miembros de su cuerpo, instrumentos de Él, e instrumentos útiles. Entonces, cada vez que nos negamos a congregarnos, le estamos diciendo al Señor, no veo Elim, no me gusta ese lugar. Hay otras cosas más importantes que hacer. Pues nos vamos a detener, nos vamos a estancar y no vamos a llegar. Sin embargo, la obra del Señor continúa y llegaremos, pero el Señor tiene que tratarnos. ¿Qué nos enseña Mara? Nos enseña acerca de la vida. Dice Warren Wiersbe que la vida es una combinación de amargura y de dulzor. O sea, basándose en este episodio ocurrido allí en Mara. Porque en ese trajinar, porque es un trajinar, no es fácil, tenemos momentos de encuentros y de desencuentros, tenemos momentos de triunfos y tenemos momentos de pruebas. Y así como tenemos momentos de triunfos, también tenemos momentos de derrotas. Y muchas de las derrotas el Señor las permite para tratarnos, edificarnos y levantarnos, como el pueblo de Israel, igual. Sin embargo, en acerca de la vida, nuestra vida ya es diferente porque caminamos con la vida, caminamos con el Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, ¿esto qué nos da? Que con Él podemos caminar, pase lo que pase, como un cántico que tenemos en la iglesia. Ahora que estoy poniendo los himnos así con vocales, porque hay que ponerlos así de momento, porque no hay condiciones. Hay algunos que no, porque son casi que totalmente de DRA, derechos reservados de autor de la iglesia, como pase lo que pase. Yo puedo poner ahí, pase lo que pase, en el himnario ese que me va a facilitar. Ese pase lo que pase, es como una letra de aquí con música que le pusieron aquí en la iglesia. Pero hombre, nosotros no podemos cantar. Claro que sí. Y esta es una canción que sale como en la prueba tras encontrarnos con un lugar como Mara. A veces he andado sin nadie a mi lado, a veces he sentido soledad. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea. Porque con el Señor nunca debemos de temer lo que nos salga al paso. Como Moisés le decía, si tú vas conmigo, yo iré, Señor. Yo iré, Señor. Si tú no vas, entonces no puedo ir, Señor. Y dice Wiersbe que a veces después de la prueba hay un Elim espiritual del verso 27, donde Dios nos refresca, y vaya manera de refrescarnos. En la vida, realmente es como un gran desierto y a la vez puede haber un gran oasis, pero esas aguas del mundo son amargas. El mismo planeta Tierra tiene 3/4 partes de agua, ¿no? Y lo podemos ver, y es muy azul, pero tú ve a beber las aguas del mar. Aun cuando muchos por ahí las beben, por otras cuestiones ahí, pero eso es enferma, eso es difícil, y hay mucha agua. Y puede ser muy bonita, la puedes ver tú de lejos. Sin embargo, hay agua. Pero en ese oasis, ya viéndolo con los ojos de la fe, y que tiene aguas amargas, que es la vida, nuestra vida se ha endulzado porque, como el árbol que fue echado allí, cuando Jehová le mostró a Moisés y lo echó en las aguas, Jesús dispuso
el Señor dispuso en Jesús ese árbol, porque de un árbol se tuvo que sacar la madera, donde el Señor Jesucristo en una cruz murió por nuestros pecados y endulzó nuestras vidas. Y eso fue amargo para Él, pero sin embargo endulzó, trajo dulzura, como cuando cantamos Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. La cuestión, dice Wiersbe, que debemos aceptar las aguas amargas con las dulces. O sea, esa es la vida. No todo es amargura en la vida, tampoco vamos a quedarnos allí. Y hay mucho equilibrio, podríamos decirlo. ¿Y saben por qué hay mucho equilibrio en ese sentido? Por el Señor. Porque el Señor nunca nos ha abandonado. Aún, dice la palabra, que hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos. Buenos y malos. Y bendice la tierra, y la tierra da fruto, para buenos y malos. ¿Cuánto más para sus hijos? Y acerca de nosotros mismos, ¿qué enseñanza nos da? Pues que somos pecadores. Que aún en medio de la tremenda victoria de cruzar el Mar Rojo, somos pecadores. Y que esto solo se curará, por así decirlo, hasta cuando lleguemos a la meta. Israel llegó a la meta, pero todavía le falta, en el sentido de llegar a la perfección. Nosotros igual, ¿vale? Hemos entrado por la puerta de la salvación, pero y mira que nos falta mucho. Entonces facilitemos las cosas en la enseñanza acerca de nosotros mismos. Dice Wiersbe, mira, la vida es un gran laboratorio y cada experiencia es una radiografía de nuestro corazón para revelar lo que en realidad somos. Pero al decir somos pecadores, no nos debemos de quedar allí. Pero somos salvos por la gracia. Es decir, como dice el apóstol Pablo, éramos. Ahora somos nuevas criaturas. Entonces, eso es lo que tiene que prevalecer. La obra poderosa de Dios en nuestras vidas, transformándonos para seguir caminando y llegar hacia lo prometido por Él. Las aguas de Mara revelaron que los judíos eran mundanos, pensando solo en la satisfacción corporal. Andaban por vista, en espera de recibir satisfacción del mundo. Eran malagradecidos, se quejaban a Dios cuando las pruebas les salían al paso. Liberación, proceso ayer, hoy. Somos iguales o peores. Pero en el siempre tenemos que entregarnos y tenemos que dejarnos cambiar por el Señor. Porque esa es la última lección que nos da el pasaje de Mara. Es una lección acerca de la vida, acerca de nosotros mismos y del Señor. Porque Él sabe la necesidad, debido a que Él, dice Wiersbe, planificó el camino. Y aquí Él usa un árbol y esto nos sugiere la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24, lo quiero leer antes de concluir. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Porque recuerden que también el texto de Éxodo dice Dios sanador, que está en el verso 26. Yo soy Jehová, tu Dios sanador. Amén. El Señor que sana. Entonces, el Señor que tiene el control de todo, el Señor que tiene el plan, pero a la vez el Señor que sana.
Y el Señor que provee es que lo da todo, lo dio todo. Y lo sigue dando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel lugar, Mara, estaba precisamente en el camino por el que Dios les había guiado. O sea, Dios ya sabía que tenían que pasar por ahí, los llevó allí. Había un propósito. No nos llevó por simple capricho. Había un propósito, probarnos, porque nuestra fe se prueba como el oro. Cuando un cristiano pasa por una experiencia amarga, la considera como un evento misterioso e incomprensible. Warren Wiersbe nos lleva a una reflexión en pregunta, dice: muchos dicen, ¿por qué tenía que sucederme esto a mí? Es difícil dar respuesta así, en ese sentido, con un corazón sin esperanza, o sea, desesperanzado. Pero es fácil cuando en verdad decimos que todas las cosas nos suceden para bien, así sean pruebas difíciles. Romanos 8:28 creo que es lo que dice, 8:29. Nos está formando, nos prepara, también nos castiga, tiene derecho a castigarnos. Faltaba más que le reprocháramos a Dios y le peleáramos a Dios. ¿Por qué nos castigas? Tiene derecho a castigarnos por nuestra rebeldía. Como un buen padre corrige a su hijo, tiene derecho. Justo en el camino de cada creyente hay un lugar como Mara. Dios lo ha permitido allí, para que pasemos por allí. Todos habremos de transitar por dicho lugar de aguas amargas. Pero todos llegaremos a Elim. Estamos hablando de todos en el sentido, los hijos de Dios. Aquí está guiando a su pueblo, no está guiando a todo el mundo. Hoy sigue guiando a su pueblo, no guía a todo el mundo. Él guía a quienes se dejan guiar. Somos su pueblo y somos sus hijos si hemos escuchado su voz y si nos hemos arrepentido y nos hemos entregado a Él. O sea, si somos de Él, si somos creyentes, si somos en la conversión, en la nueva vida que ha puesto en nosotros. Recuerda lo que Jesús enseñó también en el pasaje de la mujer samaritana, pero también piensa en Jesús como la fuente de vida, el agua que calma nuestra sed. Él es la roca, como dice Pablo en 1 Corintios, porque más adelante veremos que sobre esa roca se golpeó y brotó agua. Hay un camino ahí también preparatorio acerca de una provisión que viene ya directamente en el Dios Todopoderoso, que se revela en Jesús nuestro Señor. Clamemos a Él. Amén. Estas son las enseñanzas, algunas. Pueden haber más de ellas en el episodio que ocurrió en Mara. La vida continúa, como continuó el viaje de Israel. Faltan todavía bastantes capítulos del libro de Éxodo. Que Dios nos dé fortaleza, fidelidad y entrega para que como iglesia podamos seguir predicando del libro de Éxodo. Recuerden, mis hermanos, que los jueves tenemos estudio bíblico y estamos estudiando el libro de Éxodo y el libro de los Hechos, y que también los días domingos se está predicando del libro de Éxodo. Nuestro hermano acaba de terminar la serie del mensaje a las 7 iglesias. Ya nos dirá que continúan esas predicaciones del Señor. Una iglesia que se sujeta a Dios
y que predica la palabra con propósito y en sana doctrina para el Señor. Amén. Doy paso a mi hermano Javier para que cantemos esta alabanza y entremos en este tiempo de oración. Ya oramos por los ministerios, ahora viene otra parte en la carta de oración de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a alabar a nuestro Señor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando en nuestros corazones, hermanos. Bebamos de ese agua viva que endulce cuando tengamos que soportar esas pruebas, esa amargura, y tengamos siempre a esa peña de Oreb que es Cristo en nuestro corazón en esos momentos. Confiemos en Él, hermanos. Y alabémosle también con gozo, hermanos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Nos podemos sentar. Muchas gracias.